Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. El 27 de febrero del 89 fue la gota que derramó el vaso. Rebelión popular, el pueblo azotado por el hambre y el atropello de aquellos gobiernos que no oían al pueblo, sino que seguían la consigna de Rómulo Betancourt y del pacto de Punto Fijo: disparen primero y averigüen después. El 4 de febrero sigue abierto de par en par como fecha, como hecho, no del pasado, sino del presente y del porvenir. El 4 de febrero de 1992 no solo es que ocurrió una rebelión militar patriótica que abrió en dos la historia venezolana, sino que el 4 de febrero hizo imposible en Venezuela un golpe militar de derecha. Entonces, ahora y para siempre jamás. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otro debate socialista. Estábamos viendo al comandante Chávez en el acto que se realizó en el patio de honor de la Academia Militar, ahí en Los Próceres, con vista hacia el Guaraire Repano, donde el pueblo, tanto el pueblo en uniforme como el pueblo con su ropa roja, fue a celebrar otro 4 de febrero, fecha originaria contemporánea de la Revolución Bolivariana, cuyos orígenes reales se remontan a tiempos de la independencia política del siglo XIX, pero el 4 de febrero, conjuntamente con el 27 y 28 de febrero de unos pocos años antes, de 1989, marca el inicio definitivo de esta etapa de revolución para la independencia y dentro de esa primera década de la Revolución Bolivariana, de ese primer ciclo de la Revolución Bolivariana. Y por supuesto, el presidente este año, además con mucho énfasis, nos recuerda que el 4 de febrero, que ha sido y en su momento fue tildado como un golpe de Estado, como un intento de destrozar la pura y casi que cristalina democracia que tenía el país en ese momento, que era un golpe militar incluso hasta de derecha, se llegó a señalar, se vinculó con sectores, mediáticamente se vinculó con sectores que habían tratado de dar un golpe de Estado en Argentina pocos meses antes, y en realidad el presidente nos lanza otra hipótesis, mucho más real, y sabemos que es así, que esa rebelión militar de 1992, una de las dos que se produjeron, ambas fueron para impedir un verdadero golpe de Estado de la derecha, de la oligarquía, que pretendía adueñarse por completo, sin dejar ningún espacio para el pueblo, de los poderes en lo económico, en lo político, en lo ideológico, y afortunadamente el pueblo que salió a las calles 3 años antes, en el 89, en el 92, encontró un liderazgo claro, un liderazgo contundente, y cuando el comandante Chávez en ese momento asumió la responsabilidad histórica, en ese caso por no haber podido alcanzar los objetivos, y nos dijo que por ahora no podrían alcanzarse, el pueblo encontró un camino claro que está recorriendo hasta este momento. Ricardo Menéndez, buenas noches. Sí, buenas noches, Jorge. Ahí, en esas palabras del presidente, además, se deja entrever, primero, las causas, lo que tiene que ver profundamente con las razones de esa insurrección, que es propiamente lo que existía, con el componente popular y el componente de la parte digna de lo militar, que era evidentemente en esa década, hay que verlo así, ahora probablemente es otra la característica, pero en aquel momento había que hablar de la parte digna de los militares, porque hay que recordar, por ejemplo, aquellos que se les cuadraban a Blanca Ibáñez o lo que sería propiamente ese contexto que estaba en ese momento. Vale la pena solamente recordar algunos indicadores, el presidente lo ha venido refiriendo con fuerza en estos días, pero son los indicadores de la realidad.
O sea, era un pueblo que estaba prácticamente contra la pared. Estamos hablando de un gobierno que se lanza en lo que es en el contexto de la América Latina, en función de lo que era la llamada los felices 90, como lo diría Stiglitz, en términos de lo que es la concepción del neoliberalismo como doctrina propiamente en toda la América Latina, a partir de las reglas del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Y bueno, y esas medidas, por ejemplo, planteaban liberación de precios, incremento inmediato de lo que tenía que ver con los precios de combustible, y tenía unas consecuencias en lo concreto. En lo concreto se manifestó en ese 70%, en ese 62% en ese año de población en estado de pobreza general y un 28% de población en estado de pobreza extrema. Esos son los datos irrefutables. Si tú además le pones a eso lo que eran las tasas de interés desde el punto de vista bancario, que en varios puntos llegaron a cerca del 80% en términos de las tasas de interés, y si adicional se le pone el monto, lo que tenía que ver con la inflación, ya se termina de configurar un cuadro de lo que era propiamente el impacto de ese neoliberalismo, que lo que está diciendo era muy sencillo. Nos interesa proteger el bolsillo de los que mandan y no nos importa en nada lo que tenga que ver con el pueblo. El pueblo al final era una cosa elástica, que era hasta dónde podíamos estirarlo o hasta dónde se podía propiamente asumir esa condición elástica del pueblo, y bueno, sencillamente ocurría lo que fuera. Eso es el basamento de lo que es esa situación que lleva el año 89 y posteriormente lo que es ese 4 de febrero. Pero hoy, si nosotros vemos esos dos elementos que plantea el presidente de la República ahí, en términos de lo que es el año 89 y el año 92, hay un primer aspecto que tiene que ver con los actores fundamentales del proceso, en términos de la dignidad, en términos del rescate de la dignidad en una lucha histórica. Pero si además pensamos en eso y le montamos 18 años más, ¿no? Y llegamos al presente y, por ejemplo, ponemos en la película, en la secuencia de la película, ponemos el aló presidente del día de hoy vinculado al tema de comunas, ¿no? Pareciera que empieza como a incorporarse una forma mucho más orgánica de lo que es el debate necesario en este momento en el país. Fíjate que en aquel momento pareciera que es una reivindicación, es la reivindicación de existir. O sea, primero, ustedes olvidan que existimos. Ocurre propiamente lo que es el estallido en las calles, que es el grito de decir, aquí estamos. Posteriormente, en el año 92 se dice, aquí estamos con dignidad, que es el segundo planteamiento. Y luego viene el cómo existir, que es un planteamiento de Bolívar. Primero existir, después cómo existir, que es un planteamiento propiamente de Bolívar. Pero cuando nosotros vemos que hoy se habla propiamente del tema, que además lo pone con todas sus palabras, que es el tema de el gobierno, el Estado popular y comunitario, que es el eje central del planteamiento que se formulara en el aló presidente del día de hoy, pareciera que evoca ese cambio que se da cuando Marx y Engels hacen el prólogo de la edición del Manifiesto Comunista, la tercera edición del Manifiesto Comunista, dicen, no basta, refiriéndose a la Comuna de París, no basta con tomar, que el proletariado tome las formas de gobierno, que tome el Estado, si no se transforma propiamente ese Estado, que de alguna manera es el planteamiento ya completo de lo que es propiamente la discusión. No es ocupar el Estado y ejercerlo por parte de otros, que puede ser una parte de una reivindicación, sino que además transformar las estructuras de ese Estado, claro, para que además conceptualmente sea distinto. Claro. Vamos a ver un material también de ese día, ahí en el patio de honor de la Academia, donde además el presidente hace algo que está haciendo desde el primer día, que es vincularnos con nuestros orígenes, con nuestras raíces, y cómo nuestros próceres, así los llamamos nuestros libertadores, siempre tuvieron una orientación presocialista, pudiésemos decir, pero que en todo caso sus valores, los valores que en ese momento estaban enalteciendo, los que ponían en la agenda política, en la agenda económica, en la agenda social del país, son los valores que hoy en día estamos retomando. Vamos a ver al presidente hablándonos del gran mariscal de Ayacucho. Es de Sucre aquella frase. Cuando nuestra América regó su sangre buscando la libertad, entendía también que lo hacía por la justicia. Compañeras inseparables, la libertad y la justicia. Y después agregó, sin el goce absoluto de ambas, libertad y justicia, habría sido inútil su emancipación. Más razón no pudo tener nunca el mariscal de América.
Y fíjense como el presidente lo hace, y la revolución bolivariana rescata el mensaje de Bolívar, de Rodríguez, de Zamora, de Sucre, de Cipriano Castro. Es decir, nos hace volver a nuestro origen, que había sido borrado, olvidado, y mucho más aún en esa década neoliberal a la cual hacía referencia, en la cual el